al destino del agua. Oye las palabras sabias de la voz de los abuelos, hay que venerar el agua. Las Voces del Agua es una propuesta del Grupo Universitario del Agua. Es un podcast que ustedes podrán encontrar en la página del Grupo Universitario del Agua, en las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, y próximamente en YouTube, en el que podrán encontrar esta información importante sobre los temas prioritarios, ¿sí?, de la zona metropolitana de San Luis Potosí respecto a las problemáticas del agua. Lo prometido es deuda. Nos quedamos en un podcast anterior sobre un tema que ha puesto el doctor Fernando Díaz Barriga, integrante del Grupo Universitario del Agua, que también ha sido un tema muy polémico y muy actual, los microplásticos. Bienvenido, doctor. Vamos a entrar de lleno a esta materia de los microplásticos. ¿Qué pasa con los microplásticos en el agua? Bueno, primero, para hablar de los microplásticos, primero tenemos que hablar de los plásticos. A mí me encanta empezar con esta frase, se la regalo. ¿Sí? Es una frase que se va a volver histórica en el mundo universitario. Yo nací en 1957. En 1957 casi no se producían plásticos. Cuando yo me muera, mis cenizas van a ser de calcio. Ok, ustedes, la gran mayoría de los que ven podcast, tienen 30, 40 años, espero que menos, que estemos llegando a un grupo más juvenil. Cuando ustedes se mueran, sus cenizas van a ser de plástico. Esa es la diferencia. La diferencia es que en estos momentos se producen casi 500 millones de toneladas de plástico por año y solamente 8% se recicla. El resto se tira. Se tira. ¿Y se tira dónde? Van a decir en los basureros. Se tira en los basureros y se tira en el mar. Se tira en el planeta Tierra. Estamos hablando de 500 millones de toneladas al año. Y el crecimiento es exponencial. En este momento hay 4 empresas que se están construyendo en diferentes partes del mundo que van a duplicar la producción de plásticos. Ustedes dicen, uy, ya tengo un coche eléctrico, ya no tengo que usar gasolina, ya dejé de contaminar. Ese petróleo que no se usó para las gasolinas se está usando para el mundo de los plásticos. Eso es terrible, ¿eh? Verdaderamente el plástico nos ha resuelto muchos problemas, es cierto, pero el plástico de un solo uso, que es como el 60-70% del plástico, 60-70% del plástico, ese va al basurero y ahorita van a ver lo que está pasando con ese plástico. Pero yo quiero que quede en su cabeza lo que significa plásticos de un solo uso. Ustedes van al súper ahora con sus bolsitas, ¿verdad? Y esas bolsitas que ya las tienen para ir al súper, de que son de plástico, pero las usan muchas veces, ¿ok? Pero van por jamón, ¿en qué se los dan? En plástico. Van por verdura, ¿en qué se las dan? En plástico. ¿Cuántas bolsitas usan para las uvas? Y otra bolsita para las naranjas, y otra bolsita para el plátano. Y entonces salen, ay sí, con su bolsita a todo dar, pero cargadas de bolsitas de plástico. ¿En dónde toman agua? En botellitas de plástico. En fin, hay plástico alrededor de ustedes. Y ese plástico se tira. ¡Se tira! Sí, se tira. ¿Y qué pasa con ese plástico? Ese plástico poco a poco se va haciendo más chiquito. ¿Por qué? Porque se va fragmentando. Se va fragmentando, se va rompiendo. No se va degradando a sus componentes originales, no. Es como se va fragmentando, se va rompiendo. Y rompiendo, y rompiendo. Y de repente donde tiraron el plástico, ay, pues ¿por qué no lo quemamos? ¿Por qué no quemamos tiraderos a cielo abierto?
¿por qué no me deshago de la basura quemándola? A la hora de que entra la temperatura en juego y el incendio, eso, el plástico se hace chiquitititititititito, más chiquito que una célula. Esos son los micro y nanoplásticos. ¿Ok? Esos micro y nanoplásticos se acumulan en una botellita de agua, hay como 800,000, hay como 800,000 microplásticos en una botellita de agua. En una botellita de agua. Ustedes se la toman, se están tomando microplásticos. Y ustedes dicen, bueno, los defeco, los orino. Se acumulan en el cuerpo, en todas las células, todos los órganos, todos los sistemas. El plástico se acumula y entra a la célula. ¿Y qué dice la célula? ¡Bienvenido! ¡Mangos! La célula responde como si fuera una bacteria y entonces todas las reacciones químicas en contra de una bacteria van en contra del microplástico. ¿Qué causa los microplásticos? Inflamación crónica. Inflamación crónica. ¿Sí? Y eso es gravísimo porque afecta al corazón, a los intestinos, a los pulmones, a la inteligencia, a lo que ustedes quieran. Cuando yo me muera, mis cenizas van a ser de calcio. Cuando ustedes se mueran, más jóvenes que yo, van a ser de plástico. Sigan tomando agua de botellitas. A ver, síganle tomando agua con botellitas de plástico. Sin duda un tema complejo, un tema preocupante. Vamos a ver qué tiene que decir el Team Agua trayendo más información acerca de microplásticos. Regresamos en un momento. Hey tú, ¿sabes qué son los microplásticos? Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico de menos de 5 milímetros que terminan en lagos, ríos y océanos, y también en el agua que bebemos. Estudios han revelado que los microplásticos son encontrados en el agua potable, tanto de la llave como embotellada, en el agua que cae de las lluvias y lo más importante y alarmante, en nuestros cuerpos. Provienen de botellas, ropa sintética, envases y maquillaje, que al degradarse se fragmentan y contaminan el ciclo del agua. Estamos de regreso aquí en Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua para informar y también invitarlos a participar en los temas que tienen que ver con el agua y todo a su alrededor. Hoy estamos hablando de los microplásticos con el doctor Fernando Díaz Barriga. Y la pregunta es que me surge después de esta cátedra acerca de los microplásticos, que creo que todos vamos a entender y comprender, es, ¿la solución es dejar de usar plástico? Mira, si yo hablara del plástico y el único problema fueran los microplásticos, sería muy sencillo, cambiar el diseño del plástico. El problema es 4,000 veces peor. ¿Por qué es 4,000 veces peor? Porque es aproximadamente el número de sustancias químicas que se le ponen a los plásticos para que los plásticos tengan alguna característica. Por ejemplo, ustedes ven las bolsas de plástico, ¿sí? La bolsa de plástico es flexible. Le ponen sustancias químicas para hacer al plástico flexible. Oye, que quiero un plástico de color azul, le pongo sustancias químicas para que le dé el tono de color azul. Oye, que quiero que el plástico no sea antiadherente, le pongo sustancias químicas para que nada se le pegue. Ustedes ya vieron la cantidad de plástico que se utiliza cuando compran jamón serrano y tiene ese plástico pegado sobre el jamón, ¿sí? Bueno, eso tiene sustancias químicas. Entonces se comen un perfecto puñado de jamón serrano, que además carísimo porque está lleno de sustancias químicas. ¿Sí? ¿A poco cree que las sustancias químicas son baratas? Pues no, pues por eso el jamón serrano es tan caro, porque tiene plástico. Entonces, todas las sustancias adheridas o de uso al plástico, ¿sí?, también entran a nuestro organismo. Y aproximadamente
más de 1000 sustancias extremadamente tóxicas están en el mundo de los plásticos. Entonces, vamos a pensar que las ladrilleras queman plásticos, porque los queman, ¿sí? Queman plásticos. Entonces, todos los aditivos que estaban en el plástico salen en el humo de las ladrilleras. ¿Y a dónde van? A las narices de los niños. Si esto es cierto, los niños de San Luis Potosí tendrían que estar cargados de aditivos plásticos. Hicimos un estudio de ftalatos y efectivamente la concentración de ftalatos, que es uno de los aditivos plásticos en los niños, está 3 veces más alto que en los niños de Estados Unidos. Las mujeres indígenas utilizan las bolsitas de plástico para prender fogatas. No lo hagan, no lo hagan, ¿eh? Ya vi que es una práctica bien común en la Huasteca, que utilizan bolsas de plástico para prender fogatas o bolsas de plástico para cocinar, prender el fogón de las cocinas. A la hora de hacer eso, no solamente generan microplásticos, sino también que los aditivos se liberan. El nivel de ftalatos en las mujeres indígenas de la Huasteca Potosina son miles de veces más altos que las mujeres de Europa. Increíble, increíble, increíble. Es uno de los grandes temas, la incineración plástica en San Luis Potosí. Entonces, me preocupa mucho porque además existe poca información y como existe poca información, la gente cree que uno de los métodos para deshacerse de la basura es quemándola y esto es peligrosísimo, es algo que hay que eliminar, un hábito que hay que eliminar así. Pero dice, bueno, yo no elimino mi basura así, yo se la entrego al camión. Ah, pero ¿qué tal las palomitas de maíz en el microondas? ¿Qué tal cualquier alimento en microondas con un recipiente de plástico? ¿Saben qué método utilizamos nosotros para extraer sustancias químicas en el laboratorio y poder analizarla? El microondas, igualito, ¿eh? O sea, lo que ustedes están haciendo con el microondas es extraer la sustancia química y entonces esa sustancia química ya libre contamina el alimento. Créanmelo, el mundo de los plásticos es un mundo muy peligroso. El mundo de los aditivos plásticos es un mundo 1000 veces más peligroso. Pues los esperamos con esas dudas, preguntas y comentarios en nuestras redes sociales del Grupo Universitario del Agua, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y también en la página del Grupo Universitario del Agua, que está en la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin duda un tema complejo, un tema preocupante. Volvamos en un momento con más información. Volvemos a las voces del agua con un tema súper complejo, preocupante a nivel global, ¿no? Los microplásticos. Doctor, entonces, ¿qué? ¿Reciclamos? ¿Dejamos de usar? ¿Cuál es la solución? ¿Qué recomendaciones tiene para la comunidad potosina, para la comunidad global sobre los microplásticos? Si yo tuviera recomendaciones útiles para la humanidad, me ganaría el premio Nobel. El problema de los plásticos, ¿sí? A ver, ustedes tienen aquí, esto es plástico, ¿sí? Este es un plástico negro. Este es un plástico verde, pero además diferente tipo, ¿ok? Rompemos y los vamos a meter a incinerar, a calentar, porque todos los procedimientos de reciclaje de plástico, como esto es, al final de cuentas, de origen combustible de petróleo, ¿sí? Entonces, para reciclarlo yo le tengo que meter sí o sí temperatura. Sí o sí le tengo que meter temperatura.
¿verdad? Ok. Como yo le tengo que meter temperatura, ¿qué va a pasar? Pues yo ando buscando el componente plástico de esto. Pero ¿qué va a pasar con el color negro, que es una sustancia química? Se desprende. Solamente el 8% del plástico que se produce se recicla, pero todos los procedimientos de reciclaje comercial que existen en este momento son contaminantes, todos. ¿Ok? En este podcast, que espero que se esté saliendo a la luz en el mes de agosto, ustedes ya habrán visto en las noticias algo verdaderamente preocupante. Así como hay un acuerdo para cambio climático, así como hay un acuerdo para el no uso del mercurio, así como hay un tratado internacional para proteger la biodiversidad, en Ginebra, a principios de agosto, se celebró la última reunión de las partes, estamos hablando de los países, las empresas y la sociedad civil, para regular el mundo del plástico. ¿Saben qué se está discutiendo? El blanco y el negro. ¿Qué queremos los académicos y la sociedad civil? Que se deje de producir el plástico de un solo uso. No estamos en contra del plástico, por ejemplo, de uso médico. No estamos en contra del plástico, por ejemplo, del Lego, el juego popular infantil. Ese es plástico y ese plástico dura toda la vida. No estamos en contra de ese plástico, estamos en contra de las bolsitas, estamos en contra de los adherentes, estamos en contra del plástico de un solo uso. Ok. ¿Qué quieren los países industrializados y las grandes empresas? Lo que quieren es que el dinero se invierta en encontrar mejores métodos de reciclaje para, a la larga, producir menos. No son excluyentes las posturas, pero ellos no quieren dejar de producir plásticos de un solo uso. Ciertamente hay procesos muy complicados, muy complejos para destruir plásticos, pero todavía son extraordinariamente costosos y de muy poco volumen. Entonces, si ustedes están produciendo miles de millones de toneladas de plástico cada año, la cantidad de basura plástica que se acumula, imagínense lo que se ha acumulado en los últimos 20 años. ¿Eso lo van a reciclar? No, eso ya se quedó en el planeta Tierra. Ahí vamos a necesitar alguna tecnología extraterrestre o dentro de muchos años algún proceso que no podamos reconocer todavía. Entonces, el reciclaje, desgraciadamente, no es la solución. Ahora, cuando ustedes vean, ya les dije, no tomen botellitas de agua, pero muchas empresas se jactan y ponen fabricado con plástico reciclado, ese menos. ¿Por qué? Porque como es un plástico reciclado, la sustancia química quedó más expuesta. Entonces es muchísimo más fácil que se contamine con aditivos. Entonces, no. Entonces, en este mundo caótico de plástico, de mezclas químicas, doctor, ¿qué vamos a hacer? Tengo un bebé, la mamila es de plástico. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos que hacer es dejar de usar plástico. La gran defensa que tenemos nosotros es dejar de usar el microondas. La gran defensa que tenemos nosotros
es esa bolsita que nos dan en el súper, nosotros mismos la reciclemos, no quemándola, sino volviéndola a usar varias veces. Vayan al súper con sus bolsitas de plástico. Esa bolsita de plástico les puede durar, si la cuidan mucho, 10 o 20 veces al súper. ¿Qué pasó? Automáticamente dejaron de consumir. Su huella plástica disminuyó 20 veces. Imagínense lo que podemos lograr si nosotros mismos no reciclamos, sino reusamos. Reusamos. ¿Sí? Vayan, por favor, en las fiestas, ya no utilicen utensilios plásticos. ¿Sí? Que sea una vergüenza ir a un evento y haya objetos de plástico de un solo uso. A eso tenemos que llegar, a eso le llamamos civismo, a eso le llamamos civismo ambiental, y es la gran protesta que puede hacer la sociedad en contra de las transnacionales que nos quieren envenenar para que ellos se vuelvan multimillonarios. Sin duda un tema complejo, un tema pues muy de miedo, ¿no? Muy peligroso esto de los microplásticos. Vamos a ver qué nos dice el Team Agua acerca de los microplásticos y volvemos en un momento. ¿Sabes de casualidad qué son los microplásticos? Sí, creo que hace poquito había salido una noticia que como que ya hay más microplásticos y, o sea, lo que consumimos, aunque sea natural, tiene ya microplásticos. Entonces como que ya no estamos libres de los microplásticos. Los microplásticos son como plásticos pequeñitos que nada más se alcanzan a ver con el microscopio, ¿no? Que es, pues sí, prácticamente es como la basura que arrojamos al mar y cuando tratan la agua se van pequeños pedacitos. No, realmente no. Es la primera vez que los escucho, así que no tengo ningún conocimiento de ellos y digamos que soy un poquito ignorante, o bueno, muy ignorante en el tema. Pues son como los pedazos de plástico muy pequeñitos. Son pues pedazos de plásticos que son muy pequeños o casi no se ven. ¿Tú crees que estos microplásticos pueden traer ciertas enfermedades a ti o al medio ambiente? Sí lo creo, porque la verdad, pues prácticamente es como si estuviéramos consumiendo plástico que se queda dentro del cuerpo y sí puede ocasionar algunas enfermedades. Sí, yo creo que sí, porque justamente pues como entran como nuestro organismo y todo, pues no está adaptado a eso. Entonces como que pues sí va evolucionando y todo, pero pues es poco a poco. Entonces pues yo creo que sí son muchos problemas los que atrae, así de que pues las enfermedades y todo, así como beber agua del grifo, pues sí, yo creo que sí afecta. Muchas gracias. Poco a poco sí. Que son dañinos. Nos puede traer enfermedades a largo plazo. Los microplásticos y pues todo lo que conlleva su uso, su reciclaje, que ya vimos que tampoco es la mejor opción. ¿Qué hace la academia, doctor Fernando Díaz Barriga? ¿Qué hace la universidad respecto a este tema de los microplásticos? La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una universidad comprometida. A mí me gusta más el término compromiso que responsabilidad, porque la corresponsabilidad viene de arriba, el compromiso nace del corazón, nace de los investigadores. La Autónoma de San Luis Potosí, al ver este mundo tan complejo de los plásticos, ha iniciado 3 acciones. Una es todo un programa que se llama Papel, propuesta de acción plástica para generar límites ciudadanos. Vamos a invadir al Estado con propuestas para que ustedes reduzcan su huella plástica. Y si ustedes reducen su huella plástica, San Luis Potosí va a reducir su huella plástica. Y si San Luis Potosí se vuelve un ejemplo, eso es lo que podemos hacer contra esta visión
apocalíptica convertida en plástico. Lo segundo es que en este lugar, en el CIACIT, está instalado uno de los laboratorios de química analítica más importantes de América Latina y que ya están realizando investigaciones, mis colegas ya están realizando investigaciones para cuantificar la presencia de microplásticos, pero sobre todo de aditivos plásticos en muestras biológicas humanas y de la naturaleza, ¿sí? Porque también la naturaleza está sufriendo esta contaminación plástica. De ahí vienen los datos que yo les señalaba de ftalatos en mujeres indígenas, por ejemplo. Y lo tercero es una vigilancia. Una vigilancia del agua que ustedes toman. Ya se están haciendo investigaciones, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Químicas. Ya hay todo un grupo muy enfocado a la vigilancia del agua que consumimos. ¿Por qué es importante la vigilancia? Porque entonces podemos generar alarmas. Esto no es nada más para la zona metropolitana. Tenemos proyectos de investigación para los ríos de la Huasteca. Vamos a empezar proyectos para la zona media y el altiplano. Entonces, es un compromiso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos que usar plástico, pero estamos en contra del plástico de un solo uso. Pues como comunidad global, pues hay que reducir entonces el uso de los plásticos de un solo uso. Hay que estar atentos a la cuestión del reciclaje, porque eso también no es la solución. Y como ven, hay que cuidarnos de los microplásticos. Estos microplásticos que pueden ser peligrosos para nuestra salud y para el medio ambiente. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima emisión de Las Voces del Agua, una propuesta del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Ameyali.